Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, el tema número 23, que son los alimentos transgénicos. Todo esto derivado también pues del tema principal que es biotecnología. Para empezar, quiero que en su libreta, en su portafolio de evidencias, traten de contestar estas tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué consideran ustedes que es un alimento transgénico? ¿Cómo se pueden dar cuenta si un alimento que están consumiendo es transgénico? Y si creen que estos alimentos les pueden producir algún daño a su salud. Acuérdense que pueden poner pausa al video, tratar de contestarlas y bueno, el video se trata de contestar estas tres preguntas, pero es necesario siempre evaluar antes pues de dar la clase. Muy bien, entonces vamos a empezar con la definición de alimento transgénico. Aquel alimento transgénico es el que está modificado genéticamente para su mejora. Aquí vamos a leer la definición. Nos dice que un alimento transgénico son aquellos que han sido producidos a partir de organismos modificados mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Obviamente, este tipo de actividades las realizan personas que tienen conocimientos en genética, los ingenieros genéticos. Y bueno, estos organismos, estos seres, se les conoce como OGM o organismos modificados genéticamente. Muchas veces, a lo mejor en este video y en el que sigue vamos a utilizar esa palabra OGM y eso es lo que quiere decir, organismo modificado genéticamente. Muy bien, ¿cómo se clasifican estos alimentos transgénicos? Bueno, la primera forma es aquellos alimentos que tienen ingredientes alimentarios que tienen OMG, o sea, que en su totalidad no es un organismo modificado genéticamente, pero tiene parte de eso. A lo mejor tú compras una lata de verduras, de esas para prepararte un atún, ¿no? Y a lo mejor uno de esos ingredientes de tu lata de verduras tiene este material. O aquí nos da otro. Las bacterias de ácido láctico modificadas genéticamente para producir un yogur. El yogur no es modificado genéticamente, pero se utilizaron las bacterias para producirlo y estas sí son modificadas genéticamente. Esa es una forma de clasificación. La segunda son los alimentos o ingredientes alimentarios producidos a partir de organismos modificados genéticamente. Por ejemplo, la harina de maíz. El maíz es modificado genéticamente y se produce, se muele el maíz y se produce harina. Entonces también ese es otro ejemplo. El tercero, los vegetales modificados genéticamente y todos sus productos. A lo mejor el jitomate es modificado genéticamente y se produce un puré a partir de él y es modificado. El puré también es de esto, ¿no? De un material modificado genéticamente. La 4, los animales modificados genéticamente y sus productos. Los productos obtenidos directamente a partir de estos animales, por ejemplo, huevos, leches, pueden consumirse transformados o sin transformar. ¿Sí? Por ejemplo, si es una vaca que ha sido modificado genéticamente para que pues sea más musculosa y tú la vendes como carne, bueno, pues es un animal modificado genéticamente y la carne que estás consumiendo pues es de la misma manera. O es modificada para que tenga una producción más grande de leche, bueno, pues la leche que estás consumiendo es modificada genéticamente. Entonces a esto se refiere lo que es este número 4. Y la última se refiere a los microorganismos y sus productos, que es similar a la 1, por ejemplo, todos aquellos microorganismos que nos ayudan a producir queso, leche, todos los productos que se utilizan a partir de una fermentación o de algún proceso químico para obtener un producto final. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de alimentos transgénicos, obviamente pues hay muchísimos más, pero los más populares es el maíz, la soya, el algodón, la papaya, el arroz, el aceite, las papas, los tomates, los derivados lácteos y los guisantes. Tienen algunas ventajas los alimentos transgénicos, por ejemplo, son modificados genéticamente para que sean mejores en calidad y en cantidad, o sea, se ven más bonitos, tú vas al súper, los ves brillosos,
Por ejemplo, si vas a un lugar como Walmart, siempre ves las frutas grandes y brillosas, ¿no? Vas al mercado y ves manzanitas pequeñas que no tienen brillo. Eso también es debido a veces porque los bañan con parafina para darles brillo. Entonces, por eso también es muy importante siempre lavar bien tus verduras, tus frutas y verduras, porque tienen productos químicos para darles estética. eh, También para mejorar lo que es el sabor de los productos, también para que tengan adaptación al medio ambiente. Si por ejemplo hay un lugar en donde pues últimamente ha habido problemas de sequía, pero pues ese lugar es famoso por sus manzanas, ¿no? Un ejemplo. Entonces se siembran semillas modificadas genéticamente de manzana para que pueda aguantar lo que es la sequía. Entonces es para este tipo de cosas también los alimentos transgénicos, para acelerar el crecimiento de las plantas y de los animales. Acuérdense que pues es un ciclo de vida y todo el proceso de crecimiento de un animal pues lleva tiempo, pero pues ya cuando son organizaciones grandes que pues lo que ellos les cuesta, o lo que quieren más bien es la producción, pues necesitan que los animales crezcan lo más rápido posible para pues poderlos matar y poderlos vender, o que crezcan para que puedan producir sus productos como leche, huevos, etcétera, etcétera. Entonces, estos animales son modificados genéticamente para acelerar su proceso metabólico y su proceso de ciclo de vida, pues para poderles dar producción. Y también pues para mejorar las características de los alimentos en cuanto al sabor cuando uno los quiere cocinar. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Bueno, lo primero, que incrementa sustancias tóxicas en el ambiente, ¿no? Como son modificados genéticamente, bueno, pues estos a lo mejor son consumidos por otros animales, o por ejemplo algún insecto o algún otro animal por ahí, y puede también atribuir a que se le modifique su material genético también, o las mismas sustancias no están probadas, las sustancias que fueron añadidas a estos productos, y pueden llegar a producir una contaminación. eh, Ha pasado, ¿no? En algunas ocasiones. También, como ya son modificados genéticamente, la especie pura, la especie en sí, se empieza a perder lo que es la semilla. Eso es lo que ha pasado con el maíz. El maíz se ha modificado genéticamente tantas veces y con tantas cualidades posibles, que el maíz puro que teníamos hace mucho tiempo, en la época, ya sé, no sé, de la colonización, etcétera, etcétera, bueno, pues eso se ha perdido. Se ha dicho, se comenta que ya el maíz ya está en peligro de extinción, o más bien extinto, ¿no? Y el maíz que tenemos pues son alimentos transgénicos. Otra, pues, la contaminación del suelo, que viene con la parte una de sustancias tóxicas. La resistencia de los insectos y hierbas indeseadas ante medicamentos desarrollados para su contención. No sé si han observado ustedes que cuando por ejemplo ponen un insecticida en su casa porque tienen moscos o lo que sea, ya los moscos ya no se mueren, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque ya los moscos ya se han acostumbrado a los insecticidas y ya tienen mucha resistencia. Ya las cucarachas, los moscos, las moscas, hasta parece como que las estás perfumando, no les hace absolutamente nada lo que es un insecticida. Entonces lo mismo pasa con los alimentos transgénicos. Antes estos alimentos les producían daño, les producían lo que es muerte, pero ahorita ya sus organismos también ya se acostumbraron a este tipo de alimentos, y por lo tanto pues ya comerlos no les significa nada. Y pues también matarlos nos cuesta. ¿Por qué? Porque ya están modificados genéticamente, y matarlos nos presiona a que hagamos pesticidas más fuertes que contaminen el medio ambiente, los suelos y pues todo alrededor, ¿no? Y bueno, también se cree que tiene daños irreversibles e imprevisibles a las plantas y animales tratados. Se cree realmente que no hay mucha investigación acerca de estos alimentos, y que la poca investigación que hay pues se cierra hacia las personas, no se está dando a conocer. Ahora, muy bien, ¿cómo hacen para elaborar estos alimentos transgénicos? Obviamente, para realmente conocer bien la técnica, bueno, pues tendrían que estudiar ingeniería en biotecnología, ¿no? O irse a estudiar una carrera así para conocer lo que es el proceso, pero más o menos vamos a platicar, ¿no? Utilizan lo que son bacterias. Las bacterias
tienen la característica que no son seres que tienen un núcleo celular. Su material genético se encuentra flotando adentro de ellas. Acuérdense que son seres protistas. Por lo tanto, tienen la capacidad, o les podemos inyectar ADN, y este ADN meterlo a la planta o al animal que querramos modificar genéticamente. Entonces, lo vamos a utilizar a la bacteria como una especie de transporte para meter el material genético que querramos transformar, y bueno, pues de esa manera hacer lo que es el proceso de manipulación. Obviamente pues no es así tan sencillo, ¿no? Pero pues más o menos lo que utilizan son las bacterias, o en algunas ocasiones hasta virus también, para poder hacer esta manipulación. Y bueno, mira, aquí está un poquito más explicado lo que es el proceso. Vamos a leerlo y vamos a tratarlo de entender. Bueno, primero se aísla el gen que se va a insertar en la planta. Puede provenir de otra planta, de una bacteria, de un virus o incluso de un animal, como por ejemplo una mariposa. Hay que rodear el gen del ADN para darle una apariencia similar al del vegetal. El gen se acopla entre un fragmento de ADN de la planta y otro de una bacteria que ayudará al proceso. El nuevo gen se inserta en una bacteria como cualquier otra bacteria. Lleva su material genético dispuesto en forma circular y no como en cromosomas humanos. Se añade el gen que se quiere introducir a la planta para que sea más resistente o para la modificación que se requiera hacer. Se transfieren los genes a las bacterias, que se transportarán más tarde a la planta y que, aunque pueda afectar a la planta, ha sido modificado para que sea inocua. O sea, inocua quiere decir que no le pase absolutamente nada. Se hacen crecer trozos de la planta en un laboratorio, la bacteria infecta a algunos de ellos y se le transfiere lo que es el material genético. Entonces, prácticamente tiene que enfermar a la planta para que pueda haber un cambio en su material genético de la planta. Solo una de cada 5 trozos se puede infectar. Es un promedio, no es así una regla, para saber cuál es el que se le hace crecer en un nutriente que contiene antibiótico. O sea, se prueba haciendo un cultivo en donde tenga antibiogramas para determinar cuál está infectada y cuál no. Y solo los que lleven el gen resistente al antibiótico sobreviven, el resto mueren. Las que estén sanas son las que contienen el gen de la mariposa. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Los nuevos genes se han colocado en la planta de forma aleatoria, por ello algunas crecerán bien y con sabor y las otras no. Para saber, se llevan al invernadero y se ven cómo crecen, evaluando cuidadosamente la dureza, el sabor y el tamaño. Bueno, este es un ejemplo más o menos explicado a raíz de este otro, en cómo modifican genéticamente lo que es una planta a través de una bacteria. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de Monsanto. ¿Qué es Monsanto? Monsanto es una organización que existía, ahorita ya no existe, ahorita les voy a explicar por qué. Una empresa multinacional estadounidense. ¿Qué quiere decir multinacional? Bueno, que pues existe en muchos países, ¿no? Fue alguna vez líder mundial en ingeniería genética de semillas. O sea, ellos hacían semillas transgénicas y también se dedicaban a la producción de herbicidas, pues para matar todos los bichos y que haya más producción. Y uno de los herbicidas más famosos que ellos crearon fue el glifosato. Y bueno, el nombre con el que estaba comercializado era ese, ¿no? El Roundup. Bueno, como les comentaba, ellos eran muy famosos por la modificación genética de las células vegetales y obtuvieron una cantidad gigantesca de plantas, ¿no? Modificadas genéticamente, y de alimentos transgénicos. Empezaron a tener muchos problemas porque empezaron a haber estudios acerca de todas las enfermedades, malformaciones congénitas que causaban todos sus procesos de producción. Entonces pues tuvieron que cerrar, no tiene mucho que cerraron, pero sin embargo pues existen otras compañías que siguen haciendo lo que son alimentos transgénicos, pero esta es una de las más famosas. Y siempre que se habla sobre alimentos transgénicos, siempre se categoriza Monsanto, ¿no? Todavía ya no existe en sí la empresa, pero
pero toda la gente piensa, ¿no?, en Monsanto, lo primero que piensa. Entonces cuando ustedes hablen sobre alimentos transgénicos y les digan que es Monsanto, bueno, pues ya saben, ¿no? Ahora bien, a partir de todos estos problemas que hubo con Monsanto, se tuvieron que juntar varios países. Acuérdense que Monsanto era una empresa multinacional, que quiere decir que estaba en muchos países. Se tuvieron que juntar muchos países igual para proteger a los seres humanos de estos alimentos transgénicos, que comento, realmente no hay así muchas investigaciones acerca de los problemas de salud causados por los alimentos transgénicos, pero sí era evidencia de que con el consumo de estos alimentos los índices de morbilidad y de mortandad en malformaciones congénitas o enfermedades diferentes, bueno, sí se observaba, ¿no? Entonces se realizó en la unión de diferentes países un protocolo. Un protocolo quiere decir un documento que legaliza todas las acciones de cierto proceso, que en este caso el protocolo de Cartagena legaliza todo lo que tiene que ver con alimentos transgénicos. Este protocolo, del cual México forma parte, cuenta con 151 países miembros y su objetivo general y el más importante es obtener el máximo beneficio de la biotecnología y reducir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, y específicamente consiste en regular el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados. Ahora bien, este protocolo también indica que cada vez que se utiliza un alimento que es modificado genéticamente, la organización que lo fabrica lo debe de determinar en una etiqueta. Entonces, también nos tiene que decir cómo debe de venir, también nos tiene que decir si en dado caso no cumple con este reglamento, qué sanciones se le debe dar a la empresa. Entonces, hay muchas, si ustedes realmente quisieran ver si cumplen o no, pues se van a llevar muchas decepciones. Alguna vez cuando no teníamos este problema del COVID, una de las cosas que ponía yo a hacer a los estudiantes es que fueran a investigar a los supers. Primero, que investigaran en internet qué empresas son las que utilizan alimentos modificados genéticamente. Esa era la tarea número 1. La tarea número 2, ya sabiendo qué empresas utilizan alimentos modificados genéticamente, que fueran al súper directamente a buscar esas marcas y vieran si realmente cumplen con este etiquetado, y nos llevamos un montón de sorpresas de que no. Bueno, entonces algunas otras comidas, plantas o en este caso frutas, sí tienen lo que es una etiqueta para poder determinar que es un alimento transgénico, no, pero vienen presentados de esta manera, y obviamente para nosotros eso es un código de barras en el cual podemos determinar lo que es un precio, pero realmente no es así. Estos códigos son códigos para determinar si el alimento que consumimos o no es un alimento transgénico o otro tipo, ¿no? Por ejemplo, si el alimento viene en una caja, en una lata o lo que sea, también debe de tenerlo. Bueno, en el caso de esta manzana, vamos a enfocarnos en la manzana. Nos dice que la etiqueta esa que siempre tienen pegada y a veces nos comemos, también me ha pasado un montón de veces que me la como, la lavo, pero nunca le quito la etiqueta, se le conoce como Plucot. ¿Qué quiere decir Plucot? Price Look Up. ¿Qué tiene que ver con el precio? Pero pues acuérdense que cuando tú compras manzanas o naranjas se las pesan, no las pasan ahí por el detector de código de barras. Y bueno, este código tiene casi siempre 4 o 5 dígitos que forman un sistema de clasificación que tiene que ver con los alimentos transgénicos. Cuando es orgánica, ¿qué quiere decir orgánico? Un alimento orgánico es aquel que no tuvo fertilizantes, no tuvo insecticidas y casi creció en medio del bosque y de la selva, ¿no? En donde pues es casi un milagro de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a saber que la fruta es orgánica? Cuando tiene 5 dígitos que comienzan con el número 9. Eso se puede decir que es 100% orgánica y pues es muy difícil que te pueda llegar a causar un daño a la salud. Cuando es convencional quiere decir que pues es muy posible que haya tenido algún pesticida o que pues haya en alguna parte de su ciclo de vida la planta haya tenido algún fertilizante, ¿no? Pero a lo mejor no así como para que nos cause mucho daño a la salud.
Cuando el código consta de 4 dígitos, sin importar con qué número comience, el etiquetado de la fruta querrá decir que tienes en tus manos una fruta cultivada de manera convencional y que fue rociada con pesticidas químicos. Esto quiere decir que no es orgánica, pero en teoría tampoco es modificada genéticamente. Y la última, que es modificada genéticamente o que es transgénica, cuando el código consta de 5 dígitos que comienzan con el número 8. El etiquetado de la fruta querrá decir que tienes en tus manos una fruta modificada genéticamente y que seguramente fue rociada con el famoso glifosfato y otros productos tóxicos. Entonces, bueno, si tienen oportunidad de ir, obviamente no sé ahorita cómo están las condiciones para entrar a los supers. Ya sé que no son niños, pero pues siguen siendo menores de edad. No sé si están entrando al súper o solamente los padres de familia, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunas marcas que obviamente no se ven muy bien, pero pues ustedes los pueden investigar en internet si tienen la oportunidad, que usan alimentos transgénicos. Tenemos a 7-Up, tenemos a Fanta, tenemos a la Coca-Cola, tenemos al Kit Kat, Lays, Pepsi, Kellogg's, North Suiza, Mazola, Snickers, Nesquik, Lipton, Trident, todas esas utilizan alimentos transgénicos. ¿En qué forma? No sabemos, si en la forma en donde solo una parte es alimento transgénico, todo el producto en general es transgénico, etcétera, etcétera, pero están catalogados como alimentos transgénicos. Ahora, desde la perspectiva bioética, cualquier alteración o modificación del material genético de un ser vivo debe de ser orientado siempre al cuidado de la salud del humano. ¿Por qué el problema bioético en los alimentos transgénicos? No hay suficiente investigación para corroborar que todas las enfermedades que tenemos los seres humanos actualmente no sean provocadas por estos alimentos transgénicos. Mucha gente dice que estos alimentos transgénicos están produciendo más cáncer, están produciendo enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Obviamente en la antigüedad también las mujeres estaban en casa, tenían menos horas de trabajo, y ahorita pues la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, trabajan todo el día, el estrés impera en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto pues puede ser tanto como los alimentos transgénicos como también la cuestión del estrés. Pero pues mientras no haya investigación, o la investigación que haya sea tapada para ellos, para su propio beneficio, pues es el problema bioético que tenemos, porque no se están haciendo las cosas para el beneficio del humano, sino se están haciendo las cosas para el beneficio de obtener ganancias. Muy bien, como actividad de cierre, chicos, van a investigar las normas de etiquetado de los alimentos transgénicos. En la plataforma se va a poner lo que es el protocolo de Cartagena. Ahí van a echarle una ojeada, y si no se les hace muy aburrida lo que es la lectura del protocolo de Cartagena, pues pueden buscar en internet cuáles son las normas de etiquetado de los alimentos transgénicos, cómo debe de ser colocado y cuáles son las sanciones. Y también van a investigar lo contrario, qué marcas de alimentos en México no utilizan organismos modificados genéticamente. Sí existen, son pocos, pero pues sería bueno, ¿no? De que ya sabemos, la marca fulanita de tal no utiliza organismos modificados genéticamente, mamá o papá, ¿por qué no mejor compramos esto en vez de comprar esto? Y también que sea interesante que vean, ¿no? Cuánto cuesta un alimento modificado genéticamente y otro sí, uno sí y otro no. ¿Cuál es la diferencia de precios, no? Esto más que nada para que ustedes aprendan a distinguir y para que aprendan también ya cuánto cuestan las cosas, ¿no? Esta actividad la van a hacer en su portafolio de evidencias, ya lo saben, y es parte de las actividades para su evaluación. Los vemos, chicos.